Profe, está silenciado. Bien, buenas noches a todos, bienvenidos para esta sesión. Hoy tenemos el capítulo número 8, es el capítulo que debemos cubrir para esta sesión. Se llama Conceptos básicos de los enlaces químicos. Realmente lo he mencionado también en las clases de laboratorio, que enlace químico lo vamos a ver ahorita un poco más a detalle, pero en realidad hemos hablado de que los átomos de los elementos se enlazan o se unen unos con otros para formar compuestos desde el capítulo 1, ¿no? Cuando vimos qué era materia, cuál era la clasificación general de la materia, y vimos que existían los elementos y que también existían los compuestos. Y dijimos que los compuestos eran la unión, ¿verdad? Ahorita en este capítulo iremos a hacer el enlace entre átomos de diferentes elementos. ¿Okay? Entonces, es un concepto que hemos manejado desde el principio acá en el curso. Pero entonces es en este capítulo 8 donde vamos a adentrarnos un poco más en los detalles, sobre todo cuál es la razón por la que los elementos se asocian, qué tipos de asociación, qué tipos de enlace existen, cómo podemos predecir el tipo de enlace que se va a presentar en una sustancia A, solamente viendo su fórmula. Algo también interesante que vamos a ver es un concepto o una representación que se conoce como la representación de Lewis. Y vamos a aprovechar esa representación de Lewis para hablar también de lo que serían las estructuras de las moléculas, cómo nosotros podemos realizar algo que se llama la fórmula molecular, la fórmula estructural. Ya conocimos por ahí la fórmula empírica en algún momento, hemos también trabajado con fórmula molecular. En esta ocasión la fórmula estructural no solamente nos dice qué átomos están presentes y cuántos hay de cada uno de los elementos, sino que también la fórmula estructural nos indica cómo esos átomos están enlazados o cómo están unidos entre sí. Entonces es un nivel de información superior y pues vamos a tratar de cubrir todo eso en este rato que vamos a estar por acá juntos, ¿sí? Entonces, pues vamos a seguir la misma mecánica que venimos trabajando, que es presentar una pizarra y ir planteando algunas ideas. Como siempre, si tienen alguna duda o un comentario, pueden interrumpir sin ningún problema. Y vamos revisando, ¿no? Vamos revisando los conceptos y demás. Bien, entonces voy a proceder entonces a compartir la pizarra. Y entonces iniciaremos con nuestra conversación. Bien, en la sección 8.1 del libro realmente nos hablan ahí acerca de las representaciones de Lewis y la regla del octeto. ¿Okay? Entonces podemos iniciar conversando sobre eso, tal como también
se hace en libro. Bien, entonces, vamos entonces a comenzar. Bien, hay unos elementos que los conocemos como los elementos representativos. Dichos elementos son los que se ubican en las columnas, en las dos columnas que están a la izquierda en la tabla periódica, más las 6 que están totalmente a la derecha. En otras palabras, son los elementos que están a los 2 lados de los metales de transición. ¿Okay? Entonces vamos a tener que si este es un pequeño croquis o esquema de la tabla periódica, los elementos representativos son los que ubicamos en las áreas celestes que estoy representando en este momento. Okay, aquí tendremos que este es el grupo 1, este es el grupo 2, después brincaríamos a que este es el grupo 3, y esto seguiría aquí sucesivamente hasta que en la última columna tenemos el grupo 8. Bien, entonces resulta que para esos elementos se ha establecido algo que se conoce como la representación de Lewis. Le pueden llamar Lewis o le pueden llamar Lewis, como gusten, ¿verdad? No sé si han tenido la oportunidad de conocer a alguien con ese apellido. Yo sí, la verdad que teníamos un amigo por ahí en el básquetbol, que a mí me gusta practicar el básquet, que era apellido Luis, pero solo le decíamos Lewis. Ustedes pueden llamarlo como quieran, en química se entiende a qué nos estamos refiriendo. Okay, yo normalmente digo Luis, entonces
lo voy a pronunciar en esa manera a lo largo de esta sesión. Bien, ¿y qué es eso? ¿Qué es esa representación? Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es poner el símbolo del elemento químico en el centro, por decirlo así. Digamos que el símbolo fuera una X. Lo ponemos en el centro y vamos a imaginar que tenemos 4 posiciones donde podemos poner electrones alrededor de ese elemento. ¿Sí? Si quieren, lo podemos imaginar como que son 4 orbitales. Recordarán de nuestra última sesión que cuando estuvimos hablando de configuración electrónica, diagrama de orbitales, el principio de Pauli, el principio de Hund, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de los orbitales y que en cada orbital caen 2 electrones. El principio de Pauli nos indicaba que esos 2 electrones tenían que estar girando en sentidos contrarios para estar en el mismo orbital, mientras que la regla de Hund nos decía que cada electrón iba a tratar de ubicarse en un espacio individual, en un orbital individual hasta donde le fuera posible. Entonces, aproximadamente esas reglas que estamos repasando así rapidísimo, también las vamos a cumplir aquí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un elemento que tiene un electrón en su última capa, porque las representaciones de Lewis lo que buscan es representar los electrones que se encuentran en la última capa. Los electrones que están en la última capa se conocen como los electrones de valencia. ¿Sí? Electrones de valencia. ¿Okay? Entonces, si tengo un elemento que tiene solo un electrón de valencia, entonces yo lo representaría colocando un puntito. ¿Dónde lo coloco? ¿A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo? Realmente no importa dónde lo coloquemos. La cuestión es que sea solamente un puntito. ¿Cómo sé, profe, si un elemento tiene solamente un electrón de valencia? Es muy interesante y tal vez por eso ahí es donde viene la explicación de por qué estamos hablando de la tabla periódica. Y es que resulta que los elementos que se ubican en la columna 1, o sea que pertenecen al grupo 1 de la tabla periódica, son elementos que tienen un electrón de valencia. ¿Sí? ¿Quiénes están aquí? El litio, el sodio, el francio, el rubidio, otros más. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que tienen un electrón de valencia? Porque están ubicados en el grupo 1. Entonces, alguien diría, profe, entonces los que están en el grupo 2 o en la columna 2 tienen 2 electrones de valencia. Exactamente. ¿Y dónde se pondría ese segundo electrón de valencia? ¿Lo pondríamos aquí? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Está bien que lo pongamos ahí o no está bien que lo pongamos ahí? Ya, yo bateando diría que sí, porque en un inicio dijo que el primer elemento no importaba dónde se colocara. Perfecto, muchas gracias, Diego. En realidad, no lo pondríamos ahí. ¿Por qué? Porque trataríamos de respetar la regla de Hunt. O sea, ¿qué dice la regla de Hunt?
que los electrones van a tratar de ubicarse en un orbital ellos solos hasta donde sea posible. Entonces, si tengo 2 electrones de valencia, el segundo tendería a ubicarse acá. Profe, tiene que ser a la izquierda y a la derecha, no podría ser arriba y abajo, o izquierda y arriba. Sí, sí, o sea, cualquiera de esas otras representaciones es válida. O sea, podría ser aquí. Y también sería una representación de Lewis válida, si lo pusiera yo abajo. La cuestión es que sí sería inconveniente, o sería incorrecto, poner los 2 electrones en la misma posición. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Hunt, cada uno tratará de ubicarse en un orbital individualmente. Estamos, entonces, pues podría ser en cualquiera de estas 2 formas. ¿Qué pasa con 3 electrones de valencia? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Estaremos en la columna 3. Entonces, todos los elementos que están en la columna 3 tienen 3 electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, a la hora de hacer la representación de Lewis, sería entonces en esta manera. Okay. Y entonces los elementos del grupo 4 tendrían 4. ¿Sí? Ya en el grupo 5 se vuelve interesante porque entonces tú dices, bueno, tienes 5 electrones de valencia, pero yo tengo 4 orbitales alrededor del símbolo de Lewis. ¿Dónde ubico el quinto electrón? Ahí ya sí vendría a acompañar alguno de los electrones que previamente están ubicados en alguno de los orbitales. ¿Dónde lo coloco? ¿En cuál? En cualquiera. Eso realmente no es importante. Lo importante es que sean 5 electrones y que hayan 3 que están individuales, en orbitales individuales, mientras que hay un orbital que está lleno. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser en esta manera. ¿Sí? Si tuviera 7 electrones, perdón, 6 electrones, entonces podría poner, por ejemplo, la representación acá. Si tuviera 7, entonces podría poner esto por acá. Y finalmente, para tener una representación con 8 electrones de valencia, pues terminaríamos colocándolo así. ¿Sí? Entonces, ejemplos de cada uno de los grupos. Digamos que yo tengo sodio. El sodio está en el grupo 1. Entonces, el Lewis para el sodio sería este. Grupo 2, magnesio. ¿Sí? Estaríamos hablando de 1 y 2. Aluminio es el grupo 3. Entonces, Lewis sería 1, 2 y 3. Fósforo es el grupo 4. Perdón, el fósforo es del grupo 5. Carbono, grupo 4. Entonces, 1, 2, 3, 4. Fósforo en grupo 5. 1, 2, 3, 4 y el quinto. Azufre, grupo 6. 1, 2, 3, 4. Y como faltan 2 más de acomodar, 5 y 6. Grupo 7, digamos yodo. Entonces, 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y finalmente algún elemento del grupo 8, digamos que puede ser el argón. Entonces en ese caso, pues el argón tendría 2 electrones en cada uno de los orbitales o posiciones que hemos establecido para la representación de Lewis. ¿Dudas, comentarios? Disculpe, profe, en el caso del azufre, ¿podrían estar ambos electrones igual, dos arriba y dos abajo, o tiene que ser específicamente así? Perdón, ¿me repites, por favor? Sí, en el caso del azufre, podría colocar dos arriba y dos abajo, y uno a la izquierda y uno a la derecha, o tiene que ser específicamente así. No, como mencionábamos, ahorita que estábamos haciendo la representación aquí en este elemento X, realmente no hay un orden establecido, ¿verdad? No es que primero tengo que poner el de la derecha, luego el de arriba, luego el de abajo, luego el de la izquierda. No, realmente no hay un orden, ¿verdad? Ahorita que mencionabas, por ejemplo, el azufre, yo puedo borrar esto de aquí, por ejemplo, y decir que mi representación de Lewis es esta. Y es válida. Ya, ¿Sí? entiendo. El tema con los elementos del grupo 6 es que tienen que haber dos posiciones llenas y dos posiciones semillenas. Listo, gracias. Ya que mencioné eso, ese es un concepto que nos puede servir más adelante. Esto es una posición llena. ¿Sí? Porque en ese orbital caben dos electrones y hay dos electrones. Esta de aquí es una posición semillena o semivacía, dependiendo de si son optimistas o pesimistas, ¿no? Pero digamos semillenas. Las posiciones semillenas son muy importantes porque en realidad cuando vayamos a formar enlaces entre los átomos, nos vamos a dar cuenta que los electrones que intervienen son aquellos que están ubicados en posiciones semillenas. O sea, basado en eso, ¿cuántos enlaces podría formar un átomo de carbono? Tiene cuatro posiciones semillenas, entonces podría formar 4 enlaces. ¿Cuántos enlaces podría formar el azufre? 2. 2. Correcto. ¿El aluminio? 3. 4. ¿El argón? 3. No, el argón no podría, ¿no? El argón no podría, ¿verdad? Porque no tiene ninguna posición semillena. Y así sucesivamente, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del magnesio, tiene dos posiciones donde no hay nada. Esas posiciones se llaman posiciones vacías.
¿sí? Entonces, posiciones llenas, vacías y semillenas. Son las semillenas las que estarían susceptibles para formar enlaces. ¿Dudas o comentarios? Todo claro. Bien, algo que estaba ahí muy interesante cuando estábamos haciendo estas preguntas sobre vacías, semillenas y llenas, fue que dijimos qué pasaba con el argón, cuántas posiciones semillenas tiene, y dijimos ninguna. Entonces, ¿cuántos posibles enlaces podría formar el argón? De nuevo, ninguno, porque estamos diciendo que para enlazarse se necesitan posiciones semillenas. Entonces, algo que es interesantísimo de la tabla periódica es el hecho de por qué sucede esto, ¿verdad? O sea, realmente no sé si lo logran visualizar, pero ¿por qué todos los elementos del grupo 1 tienen un electrón de valencia? ¿Verdad? O sea, ¿qué es esa coincidencia, verdad? ¿O qué es más bien ese nivel de organización que tiene la materia para coincidir en esa forma? E igual con los demás grupos, ¿verdad? Es algo que es sumamente interesante. Y llegamos al grupo 8 y decimos, qué interesante que todos estos elementos que están ubicados en esa columna tienen 8 electrones en su última capa. Y ¿por qué los gases nobles se llaman nobles? Porque, ¿verdad? Bueno, no, en realidad, en ser noble, en realidad, un material o un objeto no puede ser noble, ¿verdad? Eso en realidad es un rasgo de una personalidad. Es como decir que este material es alegre, ¿verdad? No tiene ningún sentido porque eso es algo que requiere una persona. Entonces, ¿qué es lo que quisieron decir los científicos con que son gases nobles? O sea, algo noble, una persona noble es una persona que siempre busca el bien, que no es reactiva, que no es agresiva, que no se inmuta con nada, no le hace nada a nadie, ¿verdad? Todo paz y amor.
Entonces, ¿por qué le pusieron ese nombre a los gases nobles? Porque precisamente ellos se comportan así. Los pones frente al cloro, no reaccionan. Los pones frente al oxígeno, no reaccionan. Los pones frente al nitrógeno, no reaccionan. Los pones frente a los metales, tampoco reaccionan. O sea, ellos frente a los demás materiales no les interesa interactuar con ellos. Ni les arrancan electrones, ni ellos absorben electrones de los demás. No se inmutan por nadie que se les ponga enfrente. Realmente que ellos están totalmente equilibrados y no buscan pelearse, por decirlo así, con ningún otro elemento. Y cuando los científicos empezaron a ver que el argón, que el xenón, que el helio, que el criptón tenían este comportamiento común de cero reactividad ante los demás, dijeron, bueno, ¿qué es lo que tienen en común estos gases que están ahí en esa columna? Y con excepción del helio, se dieron cuenta que todos esos gases que estaban ahí eso fue pues una característica bien interesante. Y todavía más interesante fue ver que entonces si los gases nobles no reaccionaban con nada, ¿por qué? O sea, ¿qué hacían los otros? ¿Qué hacían los otros elementos? Bueno, interesantemente, eh, interesantemente, se encontró que entonces los elementos interactúan unos con otros con tal de lograr 8 electrones también en su última capa. Y esa tendencia que tienen los elementos a buscar esa estructura que también tienen los gases nobles es lo que se conoce como la regla del octeto. Entonces, esa regla lo que dice es que todos los elementos, salvo el hidrógeno, buscan tener 8 electrones en su última capa. ¿Sí? Salvo el hidrógeno, ¿por qué? Porque el hidrógeno en realidad tiene un electrón, solo tiene un electrón. Y él lo que busca es no tener 8, sino tener 2 electrones en su última capa. O sea, él va a buscar asociarse con la finalidad de lograr 2 en esa última capa. ¿Qué elemento de la tabla periódica tiene 2 electrones? El helio, ¿sí? Que aunque está en el grupo 8, está en la columna 8, no tiene 8 electrones en su última capa, sino que 2. Entonces, solo el helio se estabiliza con 2. Todos los demás elementos de la tabla periódica se estabilizan con 8. ¿Sí? Entonces, en la búsqueda del cumplimiento de la regla del octeto es que se da lo que son las interacciones entre los elementos, entre uno y el otro. Y esas interacciones en las cuales se busca compartir o transferir electrones entre un átomo y otro se conocen como enlace químico.
Entonces, el enlace químico es una fuerza que aparece entre dos átomos de dos elementos distintos, ¿sí? Entonces, esa fuerza o ese enlace puede ser de tres tipos. Tenemos el enlace iónico, tenemos el enlace covalente y tenemos el enlace metálico. De todos esos tres, al que se le da más énfasis en este capítulo, o es el que es más importante para estos momentos, son el iónico y el covalente. Dentro del covalente nosotros tenemos dos categorías: covalente no polar y covalente polar. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede o cómo funciona esto? Digamos que hablamos primero del enlace iónico. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos la representación del sodio en términos de órbitas, recordemos que el sodio es el elemento 11. Entonces, en el primer nivel de energía, él tiene 2 electrones. En el siguiente nivel de energía, él tiene 8 electrones. En la capa 2. Y en la última capa, él tiene 1. Entonces, 2 en la primera capa, más 8 en la segunda son 10, más 1 en la capa externa son 11. Similarmente, podríamos hacer una representación de este tipo con un elemento del grupo 7. Por ejemplo, digamos que vamos a representar el cloro. Entonces, el cloro igualmente tendría, en la primera capa tendría 2. El cloro está en el grupo 7, entonces tiene 7 electrones en su última capa. Aquí tendríamos, perdón, vamos a representar el flúor, que es más sencillo. El flúor es el elemento 9. Dijimos que el sodio era el 11. Entonces el flúor es el elemento 9, tiene 2 electrones en la primera capa. Entonces, si ya ubicamos esos 2 en la primera capa, nos faltaría ubicar 7 en la siguiente capa. Que resulta que para el flúor esa segunda capa es la capa más externa. ¿Sí? Entonces, si contamos ahí las esferitas rojas que estamos representando para el flúor, veríamos que tiene
7 electrones en esa última capa. Muy bien, entonces, tal vez pensando en lo que acabamos de hablar de la regla del octeto, resulte mucho más claro y sencillo entender de que el flúor, al tener 7 electrones rojos, ¿verdad? 7 electrones en la última capa, lo que le hace falta para completar el octeto es obtener un electrón, ¿cierto? De hecho, si recordamos el tema de los números de oxidación, los números de oxidación lo que dicen es cuántos electrones tendrá la tendencia del elemento para ganar o perder. El número de oxidación del flúor suele ser -1. ¿Okay? El flúor suele ser -1. ¿Eso qué significa? Que él tiene la tendencia a ganar un electrón. ¿Okay? ¿Por qué tiene esa tendencia? Porque pertenece al grupo 7. El grupo 7 tiene 7 electrones en la última capa, le faltaría 1 para completar el octeto. Okay. Ahora, si examinamos el sodio, ahí el comportamiento del sodio es un poquito menos obvio, ¿eh? Porque nosotros diríamos, bueno, ¿cuántos electrones celestes tiene el sodio en la última capa? O sea, ¿cuántos electrones externos? Diríamos que tiene 1. Entonces, para llegar a 8, para completar el octeto, uno diría, ahí le faltan 7, ¿verdad? Le faltan un montón. Pero resulta que de nuevo la naturaleza nos sorprende y nos deja boquiabiertos, ¿verdad? Al ver qué es lo que en realidad sucede. En vez de que el sodio busque ganar 7 electrones, lo cual es sumamente difícil porque, hagan de cuentas, para hacer una imaginación, uno puede decir que ganar o perder electrones siempre va a requerir invertir energía. Entonces, por decirlo así, es costoso ganar 2, 3 electrones. Eso es bien difícil. Se puede lograr, sí, pero normalmente a un costo elevado. Más bien, lo que se busca en la naturaleza es, pues, hacer lo que requiera menos energía. Entonces, pensar en que el sodio puede ganar 7 electrones para completar su capa externa número 3 con 8 electrones es prácticamente imposible desde el punto de vista del costo energético que tendría para el sodio realizar tal cosa. Entonces, ¿qué hace el sodio para cumplir el octeto? Maravillosamente lo que él hace es lo siguiente. Toma este electrón externo y se lo pasa a un elemento que lo necesite. En este caso, si ponemos flúor en contacto con sodio, definitivamente ellos son totalmente compatibles porque el flúor anda buscando un electrón. Y el sodio tiene un electrón en su última capa. ¿Por qué lo cede? Porque a la hora de cederlo, en esa tercera capa del sodio, entonces ya no queda ningún electrón. En otras palabras, el sodio ya no siente que su capa más externa es la capa 3, sino que su capa más externa es la que está inmediatamente dentro. ¿Sí?
¿Y cuántos electrones hay en esa capa que está en la capa 2 del sodio? ¿Cuántos pueden contar ahí? Son 8. 8, exactamente. Entonces vean qué asombroso comportamiento de la naturaleza, que entonces hay un elemento que más bien tiene número de oxidación más 1. O sea, él tiene tendencia a donar un electrón. ¿Okay? ¿Y por qué lo dona? Porque resulta que si lo dona, entonces ya esa capa 3 que tenía un electrón queda vacía y él siente que la que sigue es la 2 y en esa sí tiene 8, cumple el octeto. Mientras que el flúor tendría entonces un número de oxidación negativo con un valor de -1, el cual significaría que cuando él se enfrenta a alguien trata de extraer un electrón. Y por eso al enfrentarse al sodio, pues el sodio busca a quién dárselo, el flúor justamente lo anda necesitando, se ponen de acuerdo, por llamarlo así, ¿verdad? Y el electrón externo del sodio es transferido totalmente al del flúor. El sodio no necesita ese electrón, entonces lo dona totalmente, mientras que el flúor sí lo necesita con muchísima fuerza. Entonces, al perder el sodio, un electrón queda cargado positivo +1 y el flúor queda cargado negativo -1. Positivo y negativo se atraen, por lo tanto se genera una fuerza electrostática que impulsa a los núcleos a estar unidos, formando un compuesto. O sea, esa unión que se formó entre los dos átomos debido a la transferencia de un electrón de uno a otro, se conoce como enlace iónico. Y el enlace iónico, la característica es que se da una transferencia total del electrón de un lado hacia el otro. ¿Sí? Muy, muy, muy interesante. Muy interesante ese comportamiento, ¿cierto? ¿Dudas o comentarios? No, yo creo que al menos con ese ejemplo sí queda bien claro. Estamos entonces con el enlace iónico. Algo importante en esta temática no solamente es conocer las características de los diferentes tipos de enlace, sino que también nosotros nos veamos en la capacidad de que, dada una fórmula química, podamos predecir cuál enlace se va a formar o qué tipo de enlace se va a formar. Entonces, en ese sentido, los enlaces iónicos se van a presentar generalmente, ¿verdad? O sea, esto es una regla general, aplicará gran parte del tiempo. Pero esto se va a presentar cuando cuando tengamos un metal más
un no metal. ¿Sí? Preferiblemente si el metal es del grupo 1 o 2 contra elementos del grupo 6 o 7. Uh-huh. Entonces, sustancias iónicas, ejemplos de sustancias iónicas, tendríamos, por ejemplo, cloruro de sodio. Uh-huh. Óxido de litio. ¿Qué más? ¿Sí? Yoduro de magnesio. ¿Sí? Entonces, si tenemos un metal contra un no metal, tendríamos esta condición. ¿Okay? Cloruro de cobre, por ejemplo. ¿Qué más? Sulfuro de hierro y así sucesivamente. Entonces, un metal contra un no metal, esperaríamos enlace de tipo iónico. Otro tipo de enlace que tenemos es el enlace covalente. ¿Okay? En ese caso, el enlace covalente es un enlace que se forma al compartir electrones. Dijimos que en el iónico hay una transferencia total de electrones. En el covalente lo que hay es una no recuerdo si esa palabra existe, pero una compartición o los electrones se comparten entre los dos elementos, entre los dos átomos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, digamos que tenemos el hidrógeno. De nuevo, si hacemos la representación, ¿verdad? De lo que es sus orbitales o sus capas, mejor dicho. El hidrógeno tiene un electrón. Si lo comparamos contra el flúor, ya lo hemos dibujado en la ocasión, en la lámina anterior. Tendríamos 2 electrones en la capa primera y luego 7 en la que sigue, ¿verdad? Entonces 3, 4, 5, 6 y 7.
Ok, entonces, el hidrógeno busca tener 2 electrones en su última capa. Quiere decir que si tiene uno, buscaría conseguir otro. Pero si se enfrenta al flúor, el flúor tiene 7 en la última capa. O sea, buscaría ganar 1. Pero ese 1 no se lo puede entregar el hidrógeno porque el hidrógeno busca más bien tener 2. Entonces como que no son compatibles. Ambos tienen la tendencia a que necesitan electrones, ¿sí? No es como en el caso anterior en que el sodio más bien ese electrón lo entregaba y con eso adentro le quedaba completo. Entonces cuando tenemos este tipo de situación, el tipo de enlace que se presenta es enlace covalente. Enlace covalente lo que hace es se acercan los átomos de tal manera que las nubes electrónicas se acercan en tal modo que entonces hay unos electrones que están interactuando y que diríamos están en ambos átomos al mismo tiempo. Entonces, al acercarse a esas nubes electrónicas, pues el hidrógeno sentiría que estos 2 electrones que estamos representando están en esta misma nubecita. Esos 2 electrones le pertenecen al hidrógeno. Con eso cumpliría el octeto. Mientras que el flúor siente que esos 2 electrones también que están en esa burbujita o esa nubecita también pertenecen a él. Por lo tanto, estaría cumpliendo también el octeto de una manera como ficticia, digamos, ¿verdad? No es realmente que él obtuvo un electrón, sino que se acercan las nubes electrónicas y de repente se siente que sí se tiene esa misma estabilidad o condición de los 8 electrones en la última capa. ¿Sí? Entonces, esa interacción que existe entre esos 2 electrones, eso es lo que se conoce como enlace covalente. Acostumbramos representar el enlace covalente de manera que poniendo una raya en medio de los dos átomos de los elementos, ¿sí? En este caso el flúor tendría 3 pares de electrones libres más un electrón que está aquí en el enlace. Bueno, quizá respetando los colores que teníamos arriba. Tendríamos así. Mientras que la otra puntita, digamos, o el otro extremo de esa línea que estuvimos dibujando en medio del hidrógeno y el flúor sería el electrón del hidrógeno. ¿Sí? A la hora de dibujar, digamos, no pondríamos esos puntitos en medio de la raya del medio. ¿Sí? ¿Dudas con el enlace covalente? En ese caso sería el enlace no polar. En este del hidrógeno con el flúor, sí sería
sí sería polar. Perdón, no polar. Ya vamos a hablar de cómo distinguir entre polar y no polar. Bueno, yo porque lo vi en el laboratorio. Ujú. Entonces, dentro del covalente tenemos no polar y polar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para explicar eso, tenemos que hablar de un concepto que se llama electronegatividad. La electronegatividad es una propiedad que tienen los elementos, la cual indica la magnitud de la fuerza con la que un elemento va a atraer electrones de un enlace hacia él. Entonces, cuando un elemento tiene alta electronegatividad, significa que atrae los electrones hacia él con mucha fuerza. Y pues los de baja electronegatividad sería exactamente lo contrario. Pensando en la tabla periódica de nuevo, resulta que los elementos, el elemento con la mayor electronegatividad es el flúor, que está en el grupo 7. Entonces, entre más a la derecha y entre más arriba esté un elemento en la tabla periódica, más alta es su electronegatividad. Ok, entonces, básicamente, los elementos de baja electronegatividad son los elementos del grupo 1 y 2. ¿Sí? Mientras que los de alta electronegatividad son los del grupo 7 y cercanos. Los del grupo 8 tienen, ¿cómo tendrán la electronegatividad los del grupo 8? No tienen electronegatividad. Porque, ¿qué dijimos que es electronegatividad? La magnitud de la fuerza con la que los átomos atraen electrones de un enlace. ¿Y los gases no les enlazan con alguien? No. Por lo tanto, tienen electronegatividad 0. ¿Sí? Hay una escala para medir la electronegatividad. En este caso, en esta escala, el flúor tiene un valor de 4.0 en esa escala. Si quieren ver detalles de esa escala, estaríamos hablando de la figura 8.7, página 299. ¿Sí? Entonces, en la página 299, en la figura 8.7, ahí podemos encontrar lo que es la electronegatividad y cómo varía esta en la tabla.
¿sí? Vemos que los elementos más electronegativos son el flúor, el cloro y el oxígeno. Sí, entonces, cuando la diferencia electronegativa es muy alta, dígase elementos del grupo 1 y 2 contra elementos del grupo 7, el enlace va a ser iónico. Ya mencionamos antes que el iónico se da cuando hay distancia, ¿verdad?, entre los elementos en la tabla periódica, pero ahora que estamos hablando del término de electronegatividad, pues lo podemos mencionar en esta otra, con estas dos palabras. Entonces, cuando los elementos que se están enlazando son el mismo elemento o muy cercanos en la tabla periódica, eso significará que sus electronegatividades son muy parecidas. Entonces, ¿habrá alguno que jale con más fuerza que otro los electrones que están enlazados? Prácticamente no, los jalarán con la misma intensidad. Entonces, no exhiben polaridad. Porque las fuerzas para atraer los electrones son muy parecidas. Imagínense un enlace químico como cuando uno jugaba ese juego de que se ponían dos equipos a dos extremos de una cuerda y que se ponían a jalar unos hacia los otros, ¿verdad? Entonces, si las fuerzas de esos dos equipos son muy parecidas, pues ninguno va a jalar hacia el otro, ¿verdad? Sino que eso se va a quedar ahí como estabilizado en el centro. Pero si sí hay un desbalance, si alguno de los equipos es más fuerte que el otro, entonces el fuerte va a atraer el enlace, dígase la cuerda, hacia él, ¿verdad? O obligando a que el otro elemento tienda a sentir que está siendo atraído o jalado hacia el otro. ¿Sí? Entonces, cuando hay un desbalance en esas fuerzas, no tan grande como para que sea iónico, pero sí hay una distancia considerable entre los elementos que se están enlazando. Según la tabla, su ubicación en la tabla periódica, esos compuestos serían covalentes polares. ¿Sí? Entonces, tips. ¿Cuándo voy a tener iónico? Normalmente cuando tengo un metal más un no metal. ¿Sí? Preferiblemente o sin duda elementos del grupo 1 y 2 más elementos del grupo 6 o 7. Covalente polar sería típico hidrógeno más elementos del grupo 5, 6 o 7. También covalente polar podría ser
metal más un no metal, pero cercanos. Y covalente no polar sería el mismo elemento, o sea, por ejemplo, cuando tenemos el cloro diatómico o el hidrógeno diatómico, o cuando son dos no metales cercanos. ¿Como cuál? Por ejemplo, ese elemento ahora es el metano. Otro más. ¿Dudas o comentarios? Entonces, predicciones. Entonces, digamos, ¿qué clasificación de enlace le daríamos al agua? ¿Qué diría? Esa sería polar. Correcto. Porque es hidrógeno contra un elemento del grupo 6. Y C3H8. Sería no polar. No polar. Porque son dos no metales y están relativamente cerca en la tabla periódica. Digamos que tenemos, perdón, digamos que tenemos esa sustancia. Entonces tendremos un elemento del grupo 1 contra un elemento que está totalmente al otro lado, que es del grupo 6. Entonces esto sería Ese es un iónico. ion. Correcto.
acuerdo, entonces vean ahí cómo con los tips nosotros somos, tenemos la capacidad de poder predecir el tipo de enlace. Bien, como mencionábamos también en la página 299, figura 8.7, ahí viene una tabla con valores de electronegatividad. Entonces, eso también nos puede servir como una guía para poder hacer las predicciones, ¿verdad? De acuerdo a que si los valores están muy altos o no. Bien. Entonces, ya viendo un poquito lo que es tipo de enlaces, lo que seguiría es que hablemos un poquito acerca de cómo dibujar estructuras de compuestos. Y eso, para que nos ubiquemos en el libro, si lo quieren chequear desde ahí, sería la página 305. Okay. Página 305, sección 8.5. Bien, entonces, por ahí viene un ejemplo, un ejercicio donde nos piden que dibujemos la estructura para el tricloruro de fósforo. Bien, entonces ahí en esa sección 8.5 viene una rutina, llamarla así, o una estrategia, mejor dicho, para nosotros poder hacer los dibujos de estructuras. Entonces, yo tengo también una estrategia que en realidad no es muy distinta a la que está presente ahí en el libro, pero me gusta más explicarlo de la manera que voy a hacer a continuación. Si ustedes gustan, pueden comparar esto que yo voy a hacer con lo que está en la sección apuntada ahí en el libro. Pero por supuesto que si lo voy a explicar así es porque a mí se me hace más
entendible y fácil expresarlo como lo voy a hacer en este momento. Entonces, un primer paso sería tener presente cuáles son los símbolos de Lewis de los elementos individuales que están participando en este compuesto. Entonces tenemos el fósforo. ¿En qué grupo de la tabla periódica se encuentra el fósforo? En el 5. En el 5, ¿verdad? Muy bien. ¿Eso qué significa? Que el Lewis para el fósforo sería este. ¿Cuántos enlaces podría formar ese fósforo? Tres. ¿Por qué? ¿Por qué 3? Porque tiene 3 espacios semillenos. Es semillenos. Mientras que si recordamos el Lewis del cloro, el cloro se encuentra en el grupo 7. Quiere decir que si yo dibujo el Lewis del cloro, pues me quedaría de esta manera, con una posición semilleno. ¿Sí? Ok, entonces eso es algo bien importante de que lo tengamos previamente visualizado. Como una regla o una de las cosas que siempre tiene uno como incógnita cuando está estudiando este tema es que a uno le surge la duda de qué elemento tiene que poner en el centro a la hora de hacer el dibujo de una estructura. Entonces, como un tip bastante acertado, podemos indicar que el elemento que tenga mayor cantidad de posiciones semillenas será el destinado a estar en el centro en la molécula. ¿Eso qué quiere decir? Que acá el fósforo estará en el centro, sin duda. ¿Sí? Bien, entonces digamos que eso que acabamos de hacer, vamos a llamarlo paso 1. El paso 2. El paso 2 sería calcular los electrones de valencia. Y sería tomar fósforo y cloro. E iniciar con el proceso de la contabilización. Entonces, ¿cuántos fósforos hay en la fórmula? 1. ¿Y cuántos cloros? 3.
Ahora, ¿cuántos electrones de valencia tiene el fósforo? 5. 5, ¿verdad? Porque Bien. está en el grupo 5. Y el cloro, 7. Porque está en el grupo 7. Entonces, 1 por 5 son 5. Y 3 por 7, 21. Sumamos estos, son 26. Esto vamos a llamar 26 electrones de valencia. En paso 3 lo que vamos a hacer es calcular los electrones requeridos. ¿Y cómo se sacan los electrones requeridos? Básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo arriba. Fósforo, cloro, tengo un fósforo, tengo 3 cloros. Y aquí lo que tengo que hacer es multiplicar estos elementos que tenemos aquí, los multiplicamos por 8. ¿Por qué? Porque 8 es el octeto. Excepto el hidrógeno, que aquí lo multiplicaríamos entonces por 2 para que se parezca al helio. Entonces, 1 por 8 y 3 por 8. Entonces, 3 por 8, 24. Multiplicamos, entonces como hicimos ahí, y hacemos la sumatoria. Entonces, 24 más 8, estaríamos hablando de 32 electrones requeridos. ¿Sí? Entonces lo que hacemos ahí es simplemente multiplicar por 8. Paso 4. Vamos a calcular los electrones enlazados.
Entonces estaríamos hablando de que vamos a tomar para calcular los enlazados son los de, los requeridos menos los de valencia. Entonces son 32 electrones requeridos menos 26 de valencia. Entonces son 6. Paso 5. Son los enlaces. Los enlaces son los enlazados entre dos. Entonces la cantidad de enlaces sería, aquí los enlazados fueron 6, entre 2 son 3. Okay. Y este es un número clave que nosotros vamos a requerir tomar mucho en cuenta a la hora de hacer nuestra estructura. Y entonces el paso 6, lo último, son los electrones libres. Los libres son los de valencia menos los enlazados. Entonces, valencia en este caso fueron 26. Y enlazados fueron, no enlaces, ¿verdad? Sino electrones enlazados, fueron 6. Entonces 26 menos 6 son 20. 20 libres. ¿Okay? Muy bien. Entonces procedemos a... Es que me pica mucho el cuerpo. Bien. Ya con esta información de acá, estaríamos pues listos para hacer el dibujo. Entonces, decíamos que una de las claves era este número que tenemos por aquí. Es el de la cantidad de enlaces. Y el otro es el de los electrones libres. Entonces,
Desde el paso 1 sabemos que el elemento que va a ir en el centro es el fósforo. Entonces, adicional a eso, tenemos que dibujar 3 líneas, porque en la cantidad de enlaces encontramos que son 3. Y además de eso, tenemos que completar la estructura colocando 20 electrones libres alrededor de todos los átomos. Y procuraremos que todos queden con una asignación de 8 electrones. Entonces, pasamos a una siguiente pizarra, tal vez para estar más cómodos. El fósforo entonces iría en el centro. Tenemos que dibujar 3 líneas y recordemos que el compuesto es Cl3. Entonces, claro, pues eso nos impulsaría que tiremos una línea hacia cada uno de los cloros, ¿sí? Buscando enlazarlos. ¿Sí? Ese sería como un primer bosquejo de lo que nosotros andaríamos buscando como estructuras. Cada una de esas rayas representa 2 electrones, recordémoslo. Y como esos enlaces son covalentes, esas 3 rayas ya serían 6 electrones asignados al fósforo. Pero al mismo tiempo, digamos, este y este de aquí, esos 6 electrones, el fósforo siente que son para él. Entonces, en este momento, así como está dibujado, tendría 6 electrones asignados. No cumple el octeto todavía, le faltan 2. Pero, por ejemplo, este enlace entre el cloro a la izquierda y el fósforo, también al mismo tiempo que el fósforo siente que son de él, también el cloro siente que esos 2 electrones enlazados son del cloro también. Entonces, muy importante tener presente eso. Ya tengo el fósforo en el centro, tengo las 3 rayas. Me tendré que enfocar en este último dato de abajo, ¿verdad? Que son los 20 electrones libres. Eso lo tengo que colocar entonces. Bien, entonces 20. Ya dijimos que al fósforo le faltan 2. Y ahí estaría cumpliendo el octeto. Colocados esos 2, me estarían haciendo falta 18 libres todavía más por acomodar. ¿Sí? Entonces, como decíamos, por ejemplo, si nos centramos en este cloro de la izquierda, él tiene en este momento 2 electrones asignados. Quiere decir que le darían falta 6 para completar el octeto. Y como tengo 18 libres todavía por asignar, pues puedo ponerle los 6 que le hacen falta a este cloro para que entonces tenga esos 6 libres más los 2 de enlace, estaría cumpliendo el octeto. Similarmente, puedo hacer lo mismo con el cloro que está abajo, colocarle 6 y los 2 del enlace, pues ya tendríamos 8. Si cuento cuántos puntitos amarillos he colocado hasta el momento, 2 en el fósforo, más 6 en el cloro de la izquierda son 8, más 6 en el cloro de abajo son 14. Recordamos que la cantidad de electrones libres que yo tenía que colocar eran 20, o sea, me hacen falta 6 por colocar y justamente al cloro de la derecha nos faltan 6 electrones para que cumpla el octeto y pues eran los 6 que me hacían falta para completar la cantidad de electrones libres. Así que dada esta estructura con los 3 enlaces, los 20 electrones libres y el fósforo en el centro, sería entonces la estructura de Lewis para el
tricloruro de fósforo. ¿Dudas? Bien, bueno, para ir cerrando, podríamos entonces hacer un ejemplo más, ¿sí? Tal vez lo hacemos un poquito más rápido, aprovechando que ya hayamos explicado los pasos ya de manera un poquito más detallada antes. Vamos a dibujar este ion que se conoce como el ion cianuro. Entonces, paso 1. Sería recordar que el Lewis del carbono es de 4 y el Lewis del nitrógeno es de 5. Aquí solamente son 2 átomos, entonces no tendría sentido como decir cuál va en el centro. Lógicamente que el carbono y el nitrógeno estarán enlazados entre sí. Punto. ¿Verdad? Paso 2 sería calcular los electrones de valencia. Entonces, en valencia diríamos carbono y nitrógeno. Tenemos un carbono y un nitrógeno. El carbono está en el grupo 4, el nitrógeno está en el grupo 5. Entonces, 4 por 1, 4, por 5, 5. Aquí procederíamos a hacer la suma, pero ojo lo siguiente. Esto es un ion y tiene una carga. ¿Sí? ¿Qué significa ese -1? Que esta estructura tiene un electrón más de lo que tenía naturalmente. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos que dibujar un ion? Bueno, si la carga es negativa del ion, significa que ganó un electrón más o 2 electrones más, o lo que diga la carga, ¿verdad? En este caso, -1 es un electrón más, es lo que está ganando. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es que ese electrón lo traemos aquí para sumarlo junto con los otros electrones de valencia. ¿Por qué sumarlo? Porque si está cargado a negativo, significa que tiene un electrón más. Entonces, en ese caso serían 10 de valencia. Vean que en el ejemplo anterior no hicimos esto porque el ejemplo anterior la sustancia no tenía carga. Aquí sí. Ya una vez hecho eso, los demás pasos son idénticos a lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Paso 3, requeridos. Entonces, carbono y nitrógeno. Entonces, 1 y 1. Recordemos que aquí los multiplicamos por 8. Si yo tuviera hidrógeno en la fórmula, no lo multiplico por 8, lo multiplico por 2. ¿Sí? Porque recordemos que el hidrógeno cumple el octeto con 2. Así que aquí tendríamos 16 requeridos.
Muy bien. Seguimos con el paso 4. Serían los enlazados. Recordemos que los enlazados son los requeridos menos los de valencia. Entonces estaríamos hablando de 16 requeridos menos 10 de valencia. Así que estaríamos hablando de 6 enlazados. Paso 5 serían los enlaces. Estaríamos hablando de 6 enlazados dividido por 2 son 3 enlaces. Y paso 6, los libres. Que recordemos que los libres son los de valencia menos los enlazados. Así que estaríamos hablando de 10 de valencia. Menos enlazados 6. Entonces eso significaría que tendríamos 4 libres. Muy bien, entonces recordemos que aquí la clave es quién va a ir en el centro. Bueno, ahí en ese caso dijimos que solamente son 2 átomos, así que no tiene sentido quién va en el centro. Pero sí deben haber 3 rayas y deben haber 4 electrones libres. Entonces, pues de fijo es carbono contra nitrógeno, ¿no? Mínimo una rayita entre ellos para que estén enlazados. ¿Qué me dice la cantidad de enlaces en el paso 5? ¿Son cuántos enlaces? 3. Como solamente tengo el carbono y el nitrógeno, pues los otros 2 enlaces que me está diciendo el paso 5 que tengo que colocar serían también entre los 2 mismos átomos. ¿Sí? Eso no lo comentamos antes hoy, pero sí es posible que cuando hay enlace covalente se compartan más de un par de electrones. En este caso, en este ion, entre el carbono y el nitrógeno se comparten 3 pares de electrones. ¿Cumple el octeto ahí? Bueno, en realidad no, porque digamos, esos 3 enlaces serían 6 electrones enlazados, los cuales el nitrógeno siente que son para él, pero tiene 6 y debe tener 8. Entonces le están haciendo falta 2, pero precisamente nuestro cálculo de electrones libres dice que hacen falta colocar 4 electrones libres. Entonces vamos a proceder a poner 2 para el nitrógeno a este lado y 2 para el carbono, de manera que en esa forma esa estructura pueda cumplir con el octeto, con las 3 rayas, con los 4 electrones libres y estamos listos. ¿Dudas?
Bien, pues entonces eso sería, chicos, lo que tendríamos acá en este vistazo hacia el capítulo 8. Ahí hay otros detalles. Creo que el detalle tal vez que se nos escapa un poquito es explicar un poco más sobre polaridad. Aunque ya lo mencionamos, ¿verdad? Levemente. También acabamos de mencionar lo que son los enlaces múltiples. Explicamos el enlace covalente, el enlace iónico. No, creo que realmente a grandes rasgos hemos cubierto bastante. Creo que tendrían que darle un vistazo a la sección 8.6, que son las estructuras de resonancia. Básicamente las estructuras de resonancia es que a veces es posible, sobre todo cuando hay enlaces dobles o triples, dibujar las moléculas de una manera diferente, en más de una manera correcta, siempre cumpliendo el octeto, pero cambiando la posición del enlace doble o triple que esté en la molécula. Entonces, ese tipo de estructuras se conoce como estructuras de resonancia. Entonces, para que lo puedan chequear ahí y puedan pues terminar de ver los conceptos. Cualquier cosa lo que haremos, que es algo que suelo hacer en esa dinámica de las clases, es que realmente el siguiente capítulo, que es el 9, sigue con la temática de enlace, pero de repente si algo del capítulo 8 nos quedó sin ver o lo podemos repasar de nuevo antes de continuar con el 9, pues lo podemos hacer en nuestra siguiente y última sesión, que sería pues de hoy en 8. Estamos. Entonces, pues ese es enlace químico, esos son los conceptos básicos que tenemos por ahí. Espero que les haya quedado suficientemente claro. Repasen bastante, traten de practicar los ejercicios internos que están en el interior del capítulo, también los ejercicios de final de capítulo, y esperemos que con eso puedan lograr una mejor comprensión y dominio de estos contenidos. Estamos. Bien, pues que descansen, sí, y nos vemos Gracias. Buenas en la noches. próxima. Buenas noches a todos. Cuídense mucho, chicos.